Días para todos. Hoy les vamos a hablar de la historia de la higiene y la seguridad industrial. Mi grupo de trabajo está conformada por Viviana Amaya, Kelly Yesenia Bayona y quien les habla, Miguel Quintero. Bueno, la historia de la higiene en la antigüedad y en la Edad Media estaba influenciada por las prácticas sociales, culturales y las creencias de algunas civilizaciones. Hoy vamos a hacer un resumen basado en algunas épocas y sus civilizaciones. En la esclavitud, el trabajo estaba basado en el esfuerzo físico y en la esclavitud, pues ya que eran los esclavos quienes realizaban los trabajos más riesgosos y las labores más arduas. En Egipto las leyes eran dadas por el faraón, pues él lo hacía para proteger a los trabajadores y evitar los accidentes laborales. Cuando se construían las pirámides, los esclavos utilizaban sandalias, utilizaban arneses y los andamios, esas eran como las medidas de protección. En Grecia se desempeñaron las labores en las minas y se identificaron las enfermedades por intoxicación. Hipócrates en 460 y 370 a.C. escribió un tratado sobre las enfermedades de los mineros, en las que destacó los trabajos por saturnismo y anquilostomiasis. El saturnismo son las intoxicaciones por plomo y la anquilostomiasis son las infecciones parasitarias. En Roma se tomaron medidas para la instalación de los baños públicos, ya que los romanos eran aficionados a estos baños. El Renacimiento en Francia, en 1413 y 1417, en el siglo XV, se dictó las ordenanzas de Francia. Estas velaban por la protección de la clase obrera. En Alemania, en 1413, se publicó el primer documento impreso y se señalaron algunas enfermedades de los profesionales. George Agrícola y Paracelso, ellos en sus obras destacaron las enfermedades de los profesionales con cada una del sistema de protección. Bueno, durante la Edad Moderna, Atanasio Kircher es uno de los pilares de la seguridad laboral y emite su obra Mundos Subterráneos, donde hace referencia a todos los signos y síntomas de las enfermedades en el sector minero. Enfermedades como la tos, la disnea y la caquexia. Posteriormente, se encuentra el inglés Walter Pope, que se pronuncia así, en 1665, y también hace referencia a las enfermedades de los mineros, pero por intoxicaciones con mercurio. Y está el italiano Ramazzini, en 1700, donde publica el libro Enfermedades en los trabajadores, donde habla de los factores de riesgo y las afectaciones en los diferentes oficios de la época. Con la revolución industrial, pues ya aquí arranca el tema de cambiar el trabajo humano, el progreso de las industrias, cuando ingresan con la manivela, la bomba de agua y las lanzaderas. En 1736, James Watt inventa la máquina de vapor y se da la mecanización de los sistemas de producción y transporte. Para esta época, los campesinos no recibían los salarios justos, trabajaban en condiciones precarias, en condiciones infrahumanas. La mayoría de los trabajadores eran mujeres y niños y que se veían con amputaciones, con enfermedades, y entonces esto da pie para que empiecen las legislaciones de seguridad y salud en el trabajo. Durante esta época también había hacinamiento y se daban muchas enfermedades, epidemias. Bueno, ahí se implementaron las leyes. En 1778 con Carlos III en España, donde era el primer ley de protección contra accidentes. Luego el Parlamento inglés, en 1802, reglamenta el trabajo en fábricas, limitando la jornada laboral y fijando los niveles mínimos de higiene, salud y seguridad para todos los trabajadores. En 1802, en 1828, Robert Owen ejecuta el programa para el mejoramiento ambiental, educacional y moral para los trabajadores. Y 2 años más tarde, Robert Baker
establece que los médicos deben hacer una visita diaria a las fábricas. En 1841 sale la ley de trabajo para niños, donde dice que los menores a 8 años no pueden trabajar en manufactureras, en fábricas o talleres donde se trabajen con motores mecánicos o de fuerza continua. Ya en 1844 salen las leyes de protección contra las mujeres. Generalmente para esta época las máquinas operaban sin alguna seguridad. Ya en 1855 empiezan a salir todas las leyes que incorporan aspectos como ventilación y protección, y señalización, uso de manómetros y válvulas adecuadas en túneles de desuso. Luego vienen Karl Marx y Friedrich Engels, que se interesan por la seguridad de los trabajadores y dan pie a la sindicalización, que se forma como un canal para mejorar las condiciones de los trabajadores en esa época. Luego, el 4 de mayo se da la revuelta de Chicago, que ahí es donde se establecen las 8 horas máximas de trabajo. Marx crea el Instituto de Higiene, el primer Instituto de Higiene en Múnich. Y luego se da toda la legislación. Por ejemplo, en Inglaterra y Francia son los países pioneros en la seguridad ocupacional en Europa. Ya en 1890 se generaliza a nivel mundial la legislación que protege a la sociedad y a los trabajadores contra los riesgos laborales. Bueno, acá en el siglo XX tenemos que da un avance donde incorporan la tecnología y nuevos enfoques a la seguridad. Y tenemos que en 1918 tenemos el primer congreso que se realizó en Estados Unidos para el Congreso Internacional para la Higiene y la Seguridad en el Trabajo. También tenemos que en este siglo tuvo una crisis económica donde se realiza cambios a la reforma para asegurar